No, muchas gracias a todos por unirse. Bienvenidos a la última videoconferencia de lo que es el Western Center para la Salud y la Seguridad Agrícola. Con eso vamos a comenzar. Primero que nada, me gustaría repasar algunas cosas. Como un recordatorio, esta videoconferencia está siendo grabada. Todos los participantes están puestos en modo silencio. Favor de utilizar la función de chat para someter preguntas para la sección de preguntas y respuestas al final de la presentación. Estamos muy afortunados de tener al señor Fari Patella para ayudar a facilitar lo que son preguntas y respuestas al final de la sesión. Como ya se había mencionado, sí tenemos interpretación en español y pueden ustedes seleccionar ya sea el icono de inglés o español en la selección de icono abajo de la pantalla, dependiendo de su preferencia de lenguaje. También tenemos lo que son subtítulos disponibles. Favor de seleccionarse abajo y haga clic en mostrar subtítulos. Los subtítulos solamente son en inglés. Estamos muy felices de introducir a nuestro presentador, un nuevo graduado de UC Davis, Amjad Brahami, que ahora está con Kaiser. Y él es un graduado reciente de lo que es el Departamento de Biología y Ingeniero de Agroecología y Biología. Así es que con eso vamos a voltear a él para que él platique con nosotros. Muchas gracias, Heather, y muy buenas tardes a todos. Una vez más, Amjad Ramahi. Voy a compartir mi investigación con UC Davis, lo cual es dinámicas en lastimaduras de ligamento, bioquímicas y fisiológicas y la sanación. Las dinámicas de ello mientras que se va sanando. Así es que un poco de la introducción del problema a mano. Las situaciones de lastimaduras de la espalda baja son situaciones muy comunes en los trabajadores, mucho de eso a causa de estreses en los ligamentos de la espina dorsal. Mirando algunas evidencias epidemiológicas en California, hay como 600,000 trabajadores del campo que hacen trabajo donde tienen que doblar la espalda, y esto es algo que causa mucho estos desórdenes de la espalda baja en muchos de los trabajadores. Y estos costos exceden más de 100 millones de dólares, y esto era antes de la inflación, y otros ligamentos también se lastiman, no solamente a causa del trabajo del campo, sino también en otras áreas. Así es que es interesante entender este tipo de lastimadura y la respuesta a la saneación. Y la prevención es más que nada mejorar la distribución o los horarios, o el equipo, las herramientas que utilizan para poder hacer estas hazañas como la mecanización, robóticas y involucrar este tipo de soluciones en el trabajo. Cuando sí se lastima a alguien, tienen que usar hielo, elevación, compresión, y eso es algunas de las maneras en las que pueden encontrar un poco de confort y alivio. Entre otras maneras de manejar lo que es la lastimadura o el dolor es a través de medicamento o la separación del dolor. Visitas de emergencia podrían terminar con lo que es situaciones de donde tienen que tener PRFs que son de plasma, y no hay ninguna evidencia científica para enseñar la efectividad del tratamiento de estos métodos, sin importar la magnitud del problema. No hay nada de evidencia para enseñar la efectividad del tratamiento. Si hablamos sobre el tener que doblarse o las posturas, la cultiva, típicamente se tienen que doblar en la cintura cuando mantienen lo que son piernas rectas. Así es que
Esto es algo que se hace muy común cuando están piscando. Por ejemplo, aquí están piscando un cultivo de tierra y hay mucha investigación en este tema que contribuye a lo que es el factor de riesgo para desarrollar lo que son lastimaduras o dolor de la espalda baja, situaciones repetidas de tensión en los ligamentos, causa ese microdaño a causa del tipo de respuesta y luego las personas regresan al trabajo aún después de la lastimadura. Y entre más prolongado se convierte un ciclo de estar expuestos continuamente en ese tipo de lastimadura y se vuelve algo, un evento cíclico. Así es que, ¿qué pasa cuando tienen que agacharse para hacer trabajo? Hay un fenómeno que se le llama inflexión y relajación. Y esto, como vemos aquí en la gráfica de superior, lo que es la señal motiográfica, esto es una gráfica donde podemos demostrar el proceso de cuando empiezan a agacharse hacia enfrente y la señal empieza a volverse más pronunciada, la señal, y en algún punto, cuando se agachan hacia enfrente, aquí es donde ocurre ese fenómeno donde el músculo se medio relaja hasta un punto donde hasta que la persona se para, se endereza y entonces vemos esa actividad de muscular volverse a reencender y miramos la actividad del músculo. Así es que esa es la actividad del músculo, pero de un punto, simplemente mirándolo de dónde viene esta fuerza cuando las personas están pasando por este estrés. Así es que cuando se están agachando, están poniendo presión y están forzando o poniendo mucha de la fuerza sobre el músculo. Y después de cierto punto, donde este fenómeno es observado, la fuerza en el músculo baja y el tejido pasivo, principalmente los ligamentos, toman esa fuerza que es injertada. Así es que eso es lo que está ocurriendo cuando mantienes esa postura durante esas mociones. Así es que los músculos se activan y vuelven a silencio y se vuelven a activar. Así es que mientras ese peso está pasando entre los músculos y ligamentos, y ahí es donde la lastimadura es incrementada hasta que los músculos ya no, cuando los músculos están activos. Así es que esto es ese fenómeno de relajación y la presión. Así es que hemos observado, hemos ido al field, recolectamos datos de los trabajadores del campo, de trabajadores que estaban haciendo trabajo. Así es que recolectamos el tipo de dolor y lo que era localizado. Así es que hicimos eso antes de intervención. Introducimos intervención para ver la diferencia y la intervención, hagan en cuenta como un exoesqueleto para permitir que algo de lo que era el peso pasara por las piernas, sobrepasando algunas de las estructuras en la espalda, tal como los ligamentos. Las lastimaduras o el dolor era alto. El introducir la intervención, pudimos reducir lo que eran los grados de dolor. Y es lo que es esto, es la severidad del dolor y la cantidad de regiones que las personas marcan
en términos de sus preocupaciones del lugar en esas regiones del cuerpo. Así es que miramos esto y dijimos, bueno, definitivamente tenemos un potencial para alta lastimadura, simplemente tomando en cuenta lo que es el área donde se está moviendo la fuerza entre lo que es área activa y área pasiva. Y a este punto lo que son el tejido pasivo toma la mayoría del peso. Así es que queríamos aprender más a través de este estudio sobre los ligamentos. Dijimos cómo podemos estudiarlo más, entenderlo más y poder hacer planes e intervenciones para bajar ese tipo de lastimaduras en este tipo de exposición. Así es que los ligamentos, si no están familiarizados con ello, es tejido conectado de hueso a hueso en términos de movimiento. Así es que mi amigo le llama como resistol de cinta adhesiva de los huesos. Así es que hay muchas fuerzas y tensiones y torsión que los mantiene unidos. Y el punto principal de ello es el mantener tu estabilidad en la moción, tal y como cuando te agachas para algo. Y cuando sí te lastimas, típicamente te dan lastimaduras de grado 1 al 3, lo que es lastimadura leve, lastimadura moderada y completamente una ruptura completa. Mientras que se van sanando en las fases de sanación, los ligamentos van a través de una serie o los pasos de que se van sanando y comienza con el estado hemostático y después se mueve a lo que es inflamación y por último la remodelación. Si es que esos tres estados para evitar lo que son los coágulos y lo que es la restauración de tejido a lo que es tejido original y estructura que toma semanas, a veces hasta meses. Así es que se pueden imaginar un trabajador atravesando este tipo de trabajo y tomando esta respuesta de lastimadura que termina causando más lastimaduras o que se van acumulando a una lastimadura que es micro. Así es que aquí principalmente tenemos que dar seguimiento para estudiarlos por parte de excelente. En esta diapositiva les da el tipo de tratamiento basado a su grado. Lo que son situaciones no quirúrgicas y 2 tipos de roturas y lo que no es quirúrgica. Habíamos mencionado lo que es el descansar, hielo, compresión fría y luego hay lo que es, por ejemplo, ibuprofen o agentes de drogas que puedan ayudar, que no interrumpan con la respuesta y luego los tratamientos de emergencia, como habíamos hablado, lo que es plasma o situaciones de apoyo con la inflamación o nada de tratado. Algunos ligamentos si no se pueden volver a reconectar, que esto no sucede seguido, pero tratamientos quirúrgicos también son una manera de abordar el tema. La eficacia de estos diferentes procesos es que no hay ninguna evidencia de que es exitoso el poner algo seco o los tratamientos para el dolor
puede hacer que algo pueda ayudar con el dolor, pero puede afectar de diferentes maneras a lo que son los ligamentos que están lastimados o también lo que son fases de inflamación. Y hay más emergencia enseñando de que si enseñamos resultados prometedores y la significancia de este recurso es que nosotros queremos entender o tener un mejor entendimiento de los pasos y lastimaduras. Teníamos que tener una base científica, teníamos que tener un estudio comprensivo para entender la sanación de los ligamentos en base a lo que es la postura, estimulando la postura. Así es que eso es algo de lo que usamos de conocimientos y seleccionamos el ligamento medio colateral, así es que es fácil accesarlos para lo que son estudios y usan muchos de estos para modelos, así es que hay un control contralateral para que de esa manera puedan tener más versatilidad con el estudio cuando lo tienen. El tipo de control, así es que utilizamos lo que es el modelo donde tenemos un modelo mostrando la lastimadura, y también enseñamos otro trascendiente estimulando los ligamentos rotos. Hicimos también algunos mixtos, algunos animales, algunas otras técnicas que son utilizadas para lo que es la recuperación de los animales. También hablamos de asesoramientos y nosotros reevaluamos lo que son los métodos de tratamiento. Utilizamos esas técnicas de laboratorio, así es que siempre estamos utilizando la técnica para nuestro trabajo y esto nos da una buena base para lo que es la sanación de lastimaduras. Así es que la conducción que sucede es que estamos tomando en cuenta los 3 modelos de animales y el tiempo de carística y qué tanto tiempo también toma para ejecutar, como junto con ibuprofen o también lo que son los tratamientos de PRF, como enseñan fuente diferente. Así es que esto es lo que nos ayuda con el hipótesis que ya habíamos verificado, y lo primero tiene una recuperación más rápida. Lo segundo tiene beneficios para lo que es el recrecimiento, para lo que es la revasculación. Así es que enseña la presencia de PRF, y lo último es las mecánicas, así es que reducen lastimaduras al animal, y también condujimos lo que son las intervenciones, condujimos los experimentos y miramos los asesoramientos, que es el asesoramiento. Seguimos los animales a diferentes puntos de tiempo y en cada tiempo fue optimizado para ese experimento específico basado a estudios iniciales. Y en resultados enseñábamos, por ejemplo, este es el asesoramiento
GATE y los parámetros que recolectamos con el asesoramiento GATE y los modelos que pueden ser hechos manual como los hemos hecho aquí o pueden ser hechos en una captura más automatizada. Recolectamos 8 diferentes parámetros mirando lo que es las rayas y lo que son las imprimaciones. Imagínense como si te lastimas, ya sea una rodilla, la espalda, en este caso una rodilla, vas a cojear, ¿verdad? Así es que hicimos lo posible de capturar este tipo de comportamiento en uno de esos 8 parámetros que fueron utilizados en el asesoramiento. De los 8, entonces ayuda a ver que el área que está separada, que es el factor clave para seguir. Y los resultados muestran que los animales no tratados sin intervención se recuperaban después de 7 días. El que fue afectado por Amoxicam fue de 14 días para que regresara normal. Y los animales adecuadamente tratados son como después de 5 días. Así es que el otro experimento que hicimos fue lo que son los inmunoácidos y creando lo que son ejemplares para ser comprobados contra un anticuerpo para el estudio y lo verificamos contra Medchap, que es uno de los experimentos para lo que es el tejido lastimado. Y para lo que es el estudio, el experimento demostró que lo que es el pico o cuando está el factor de concentración era a 3 días y los animales no tratados y los que tomaron Moxicam, esta es otra manera de ver los datos. El tiempo pico de VEGF, tratados y no tratados segundo, y luego con los tratados con Moxicam fueron al último. Así es que de una manera PRF permite que el pico llegue más pronto cuando Amoxicam antiinflamatorio casi crea como un retraso en la concentración antes de llegar a su pico unos días después. El tercer experimento que hicimos fue mirando la historia de la saneación y mirando los MCLs o los shams y miramos las similaridades, la vascularidad y la familiaridad, y esto es otra manera de accesar este tipo de tejido para ver qué tan compactos o cercanos compactos están los tejidos. A ver si se alinean a normalidad como lo harían tejido normal, y también la hechura de las células, y también miramos si incrementaba lo que era la vascularidad. Esto es un MCL sanado. Creo que esto era día 14.
Así es que miramos las fibras y los puntos oscuros en las células y no lo miramos en la magnificación, pero en lo que son los áreas vasculares están incrementados a través del tejido. Así es que miramos esto entre el día 3 y 28, que fue las fechas de estudio, y los ligamentos se ven más o menos igual, sin importar el tratamiento. Y luego el ligamento lastimado progresa a través. Así es que el tejido aún al día 28 se miraba bastante desorganizado. Solamente quería notar unas cuantas cosas aquí. Al día 5, si recuerdan, hasta el día 14 miramos recuperación funcional. Varios animales llegaron a su funcionalidad basado al factor que nosotros estudiamos. Pero día 14 miramos bastante desorganizado, ya que el tejido todavía se está sanando. Y la otra observación de los estudios cuando miramos en días 3 y días 7, este ejemplar biológico todavía parece no cambiado, así es que todavía está trabajando, está sanando, así es que basado a eso figuramos en los asesoramientos que en los primeros 28 o 30 días podrían no ser el mejor tiempo para investigar lo que son las lastimaduras máximas computadas. Aquí compartimos con ustedes el trabajo que fue hecho para optimizar lo que es el diseño de lastimaduras para entender que estamos mirando lo que son secciones de ligamentos dañados, pero también queríamos saber qué era lo que podría ser el resultado, lo que va a pasar con las lastimaduras máximas a los ligamentos en lo que es un ejemplar de laboratorio o en animales de prueba. Así es que para esto hubo un prototipo varias veces para llegar hasta un punto donde pudiésemos asegurar, cuidar del animal y quitar lo que era el, la presión, y futuros diseños podrían llevarse a cabo para también identificar lo que son incidentes, pero si queremos simular condiciones en el campo tal como lo que es el agenda, por ejemplo, de trabajo en este tipo de aparato, y que eso podría ser un potencial para mejoras en este diseño. Les vamos a compartir algunas conclusiones en esta diapositiva de aquí. Nosotros pudimos exitosamente desarrollar lo que es un modelo de animal con lo que son diferentes muestras. Esta muestra máxima nos permitiría asimilar lo que es lastimadura similar mm, a lo que miramos, y evaluar los métodos de tratamiento y las respuestas al tejido. Con PRF miramos una fecha de mejora en función, y en los tratamientos de Moxicam miramos una tardía, si es que algo para ser aún más investigado. Los PRFs también eran más temprano, así es que si es que eso es beneficioso, puesto que la demora con Amoxicam y los animales no tratados. Así es que el tenerlo
llegar más temprano, que cómo es que ayuda con la mejora de la saneación en sí. Así es que más preguntas hay todavía para responder, pero en sí sería útil utilizar los hallazgos de esta investigación para demostrar que lo que son las exposiciones basado en lo que son las exposiciones de lastimaduras de ligamentos. Nosotros podemos someter que sí hay una correlación y podemos tal vez hacer recomendaciones para el póliza para prevenir lastimaduras en las agendas, el uso de mecanismos psicorrobóticos, cuál es el impacto de ello y la demanda en los trabajadores que pudiese cambiar con la introducción de este tipo de intervenciones. Así es que si es que podemos utilizar esto para este tipo de exposiciones de cómo optimizar las agendas y áreas laborales con robóticas. Y al final del día, mirando si pudiésemos utilizar este tipo de asesoramiento para implementar tratamientos e intervenciones que están siendo propuestas ya sea por compañías farmacéuticas o por investigación científica. Y esto me trae a la conclusión de mi plática. Es que me gustaría hacer reconocimientos de grandes individuos que me ayudaron a través de mi jornada. El profesor Fari Fatela, con el presidente de lo que es su departamento, el profesor Thomas Drew, que es un profesor en bioquímica y micrología y en UC Davis y los profesores que sirvieron en mi comité, Stavros Forsani y Blaine Christensen, y varios voluntarios integrado como Amy y Jamie. Les deseo lo mejor en su carrera, y mis colegas de laboratorio, Clayton Osman, Jessica Osman, Lida, Víctor y Patty Edwards de lo que es Imaging Core, y el profesor Van Winkle, y también por abrir sus puertas, y también igual por Dr. Pinkerton y el doctor Crimmon en el laboratorio y su asistente. Así es que muchos colaboradores, y se los debo a todos los que están aquí. Así es que gracias a todos ustedes. Un día divertido y reconocimiento. Y lo que es el Centro para la Seguridad y la Salud Agrícola ayudaron con una subvención, y también más una subvención que dio más fondos, y UC Davis también de lo que es las ciencias ambientales, y también con más fondos del departamento para cual él pertenece. Así es que con eso, gracias por esos fueron por darme la oportunidad de dar reconocimiento, y con eso pausamos para preguntas o comentarios. Muy bien, muchas gracias, Amjad. Eso fue muy fascinante y muy importante trabajo. Yo creo que muchas veces se nos olvida que sí es esas acciones repetitivas que son las más dolorosas para los trabajadores del campo cada día. Así es que con eso vamos a voltear al doctor Fatela para que nos lideren los que son preguntas y respuestas. Así es que por favor pongan preguntas en el chat, y Fadi, ¿por qué no nos lideras en lo que es la discusión? Y estaremos seguros el facilitar preguntas. Muchas gracias, Heather, y muchas gracias, Amjad, por una muy buena presentación de tu investigación, de lo que has hecho.
Y yo creo que yo voy a esperar para ver si hay alguna pregunta hasta ahorita. Hasta ahorita no he visto preguntas entrantes, así es que comenzaré con una breve. ¿Sabes qué tipo de ocupacional o lastimaduras corresponderían a lo que es la lastimadura máxima o en este caso ocupacionales? Yo diría que en áreas de deporte serían los que juegan fútbol mexicano, fútbol americano, especialmente en las rodillas. Sería bueno entender, especialmente en intervención y de un deporte ya tan altamente usado, cualquier tipo de investigación, sería muy bueno el similar. Y en términos de ocupacional, yo diría que las lastimaduras de espalda son lo más comunes a todo el tipo de ambiente, pero cualquier tipo de ambiente donde estén en un ambiente de alta carga, alto peso, podría ser un potencial. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? No veo ningún más entrante. Es que repasemos las recomendaciones y si pueden resumir los resultados. ¿Qué tipo de recomendaciones específicamente de los resultados que han encontrado hasta ahorita? ¿Qué tipo de recomendación de póliza es que traduciría esa recomendación? ¿Sabes? Muy buena pregunta, pero sé que hay unos cuantos que recomendarían medicina antiinflamatoria o prepararse con el tomar medicina antiinflamatoria y pareciese que simplemente retrasa lo que es el sistema inmune al inhibir lo que es una respuesta de comenzar a prepararlo. Si yo tomo esta pregunta para la mayoría de los trabajadores que tienen una situación de lastimaduras de micro, micro lastimaduras como una manera de tratamiento de medicinas entregadas por un farmacéutico sin receta. Esto podría ser una manera en la que podríamos abordar este tipo de situación. Tenemos una pregunta: ¿qué tipo de cultivos como fresas o qué tipo de cultivos es donde más que nada estarían en una situación donde estuviésemos piscando de esta manera? Bueno, las fresas definitivamente, los espárragos, algunas de las imágenes que les enseñé son como de chícharo dulce, así es que son cosas que se me vienen a mente. La fresa es un cultivo grande en California, como todos podemos imaginarnos, y es donde hay una gran concentración de trabajadores que están llevando a cabo algunas de estas hazañas. Otra pregunta, básicamente sobre el mecanismo de lastimadura. Así es que, ¿cuáles son las posibilidades para mejorar lo que son situaciones como, por ejemplo, con nervio ciático, con este tipo de trabajo? Así es que sí, la pregunta es cómo abordan lo que son los nervios ciáticos. Sí, yo creo que el entender el mecanismo y cómo el tejido responde a esa lastimadura es un elemento clave para entender, y basado a eso, esfuerzos de prevención comenzarían como
por ejemplo, diferentes horarios de trabajo para ver si eso reduce la cantidad de lastimaduras. También podemos ver el estirarse. ¿Cuál es ese régimen de estirarse? Y que si eso sería útil para reducir las lastimaduras. También pueden ver el fortalecer o ejercicios o cosas similares a eso. O, o también, si recordamos la curva de si nosotros podemos entrenar para reducir la lastimadura alrededor de ciertos áreas, esto es una manera en la que podemos implementar esto para reducir lo que son las lastimaduras. Creo que hay una pregunta sobre qué, qué tan común son PRF o PRP o cuánto han estado siendo utilizados como tratamiento. Bueno, PRP es más común que PRF. PRP es una fórmula líquida o un concentrado. Y la diferencia entre PRP y PRF es que el PRF es coagulado o se convierte como un tipo gel. Y todo es basado en los pasos de preparación para ese tipo de concentraciones, qué tanto tiempo y qué tan rápido. Así es que en términos de tratamiento para tejido suave se ha convertido algo más y más emergente o más común y se utiliza mucho para cosméticos. A este punto el PRP con plasma cuando se viene a intervención, PRP es más común. PRF es más como más útil en intervención cuando se trata de los diferentes tipos de concentraciones que puedes crear. Y la razón es por la cual es que lo que es la gel previene lo que es el factor de crecimiento. Por eso el tenerlo en ciertas áreas en vez de algo que se podría disipar rápido. Si es que el tener una forma de gel permite más la entrada retrasada como una manera de entrada y por eso es que hablamos de ello como una forma de tratamiento. Y dicen, básicamente está exponiendo un clash entre la productividad y la efectividad. Y por ejemplo, en las fresas, por ejemplo, ponle que hayan algo de tecnología para ayudar con lo que son las velocidades, pero cómo podemos evitar el afectar los los efectos a los ligamentos, pero el incrementar la producción podría incrementar la situación para una lastimadura. Buena pregunta, porque yo creo que esto es un tema muy debatido cuando estás introduciendo nueva tecnología, especialmente en lo que es el área de cultivo. Nuestra producción muchas veces supercedemos a los demás y cómo es que eso hace que los trabajadores se sienten en una cierta situación, pero no para mencionar robóticos, pero hace como 10 o 15 años cuando nosotros miramos las plataformas, por ejemplo, en la cosecha del melón, tienes como 10
o 15 trabajadores donde todos están empaquetando allí en ese entonces, así es que simplemente el tener en cuenta las diferentes velocidades de los trabajadores, y eso sí es un área de preocupación cuando incluyes o hablas sobre robóticas donde ahora a causa de que hay robóticas involucradas, entonces ya am, el- la situación va a ser un poco más lenta. Y la respuesta a la pregunta es optimización. Tienes que optimizar todo el sistema en su totalidad, optimizar el uso de las tecnologías junto con el trabajador siendo parte de ese, am, que el trabajo sea considerado en el sistema, porque si no estarían en riesgo a perder a los trabajadores que están dispuestos a piscar la fresa. Y sí, siguiendo en asuntos de dieta, ¿hay alguna dieta que pueda mejorar o incrementar lo que es am, el, las mejoras o quitar el riesgo de alguna lastimadura? Obviamente, una de las intervenciones para que sepamos es las pastillas, ¿verdad? Pastillas antiinflamatorias, pero creo que la pregunta tiene que ver más que nada con dieta, ¿correcto? Sí, fui a una videoconferencia hace 2 o 3 años a causa del incremento que lo que consideraron más en vez de las situaciones de ver la estructura completa del de utilizar diferentes mezclas y la vitamina C que permite más absorción. Eso es lo extenso de mi conocimiento de ese tipo de aplicación, pero sí hay definitivamente platica y no tanto si es infeccioso, ¿no? Pero sí hay practicantes allá afuera promocionando la dieta como una manera de incrementar fuerza o flexibilidad dependiendo del tipo de deporte donde estén enlazados. Así es que definitivamente hay una conexión y cómo está hecho el tejido y cómo se puede producir. Y tal vez pregunta es, ¿habrá algún tipo de dieta que ayudaría con el mismo efecto que un am, que como una respuesta? Bueno, basado en mi experiencia, no quieres una alta cantidad de am, en tu cuerpo Tough one, I know. de, de porque podría causar de plaquetas porque podría causar una otra necesidad, y esto es ciática, lastimadura. Hablamos que muchas de las veces no es industrial. Así es que si gusta tomar esa, bueno, no soy el experto en esto, pero sabes, basado a mi tipo de trabajo, nosotros sí vemos lo que son las lastimaduras ocupacionales que sí contribuyen a lo que es el nervio ciático. Podría ser no en el ambiente de que habíamos descrito, pero sí hay una correlación en términos de el factor, si es que es ocupacional, que los llevó a esa situación de nervio ciático y otra situaciones donde podrían ser vistas en cualquier camino. Así es que depende de lo que la persona estuviese haciendo, y los ligamentos podrían
jugar un factor en ello, pero típicamente no directo. Bueno, ¿qué tan caro es el tratamiento más efectivo? Y vamos a ver si es ampliamente disponible y para qué más se puede usar como tratamiento. Si mencionamos los tratamientos de los cuales hemos hablado, pareciese como que PRF es el más efectivo basado en lo que nosotros miramos. La forma líquida de PRF es más alto usado y lo que requeriría incisión y el establecer es la parte que no es altamente común y luego lo que es el concentrado líquido. Hay mucho dilema sobre ello. Todavía no sé n- no lo conozco y tal vez al final podría ser bueno para permitir que haya la sanación y cuando es que esto debería de hacerse inmediatamente o en la primera semana de una lastimadura o deberían de esperar ese tipo de tratamiento 3, 4 meses más adelante. Primero que nada, no va a beneficiar mucho de ello a causa de que hay situaciones de tejido dañado y ya cuando comiencen el proceso, eso podría ser algo para cuestionar. Hay disponibilidad, es un tratamiento disponible y si PRP lo usa para cosméticos simplemente para añadir como un tratamiento de cuidado, porque solamente es utilizado para lo que es el tejido. Bueno, la pregunta es sobre los áreas de seguridad o cinturones de seguridad. ¿Recomiendas que usen cinturones de seguridad para trabajar, no para materiales y para levantar en este tipo de situaciones donde están levantando muy mínimamente? Aún así, no sé si lo recomendaría. Bueno, yo no lo recomendaría simplemente dado al que pueda dar una falsa situación de seguridad y que simplemente cambien el peso a otra parte de la espalda que podría causar otros problemas que podrían ser mejor resueltos simplemente mirando lo que es el problema microeconómico, mirando lo que son herramientas, equipo y el área de trabajo laboral en sí. Bueno, muchos estudios que te van dejando saber o te advierten porque si estás suprimiendo lo que están sintiendo los músculos con, por ejemplo, medicina, entonces habrían asuntos con los cinturones en general. Y Y, y si simplemente ah, hacen una búsqueda por lo que es cinturón, para quien está preguntando sobre los cinturones de seguridad, si lo busca por Google podrá encontrarlo fácilmente o poder dejarnos saber. Y por último, algún último comentario, solamente nos quedan unos cuantos minutos. Bueno, no, solamente quería dar las gracias a los dos. De hecho, quería tomar el último minuto 2 para invitarle a todos los que están con nosotros el hacer sugerencias para siguientes platicadores de este es nuestro último seminario para el año académico. Vamos a volver a hablar en octubre. Vamos a mantener el formato virtual porque nos encanta la idea de llegar a cuantas personas sea posible. Los grabamos, así es que están disponibles después del hecho, tanto en inglés como español. Si es que si hay algún tema o algún
alguno que a usted le gustaría que incluyéramos, por favor ponga también el número del centro si algo viene a ustedes a una futura fecha, pero queremos que esto sea relativo al tipo de trabajo que ustedes hacen, así que siéntanse libres de compartir sus recomendaciones con nosotros y con eso, gracias a Amjad. Es muy emocionante el verte haber ido a través del programa UC Davis y ahora ya en el mundo contribuyendo tu gran conocimiento y permitiendo que las personas se mantengan salvas. Es que muchas gracias. Bueno, gracias Heather, gracias Patty. Gracias, Pari, y todos los demás. Sí, gracias, Pari, y gracias a todos. Que pasen un bonito verano y estamos muy alentados de verlos a todos en octubre del 2022.